le dejo la palabra a Julio Velarde para su exposición. Julio, adelante. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar con ustedes. Estoy exhausto, vengo de una comisión del Congreso, en que la mayor parte de las preguntas son bien intencionadas, pero algunas casi sacan de quicio, ¿no? Es como si ustedes dijeran 7 por 5 es 35. Y ustedes dicen, ¿cómo dice eso? Es una barbaridad. ¿Cómo se atreve? O en otras no hay hilación en absoluto. ¿Por qué Juan le prestó a Pedro y Guillermo ganó plata? No, nadie puede entender la pregunta, pero bueno, acá estamos. Vamos a ver lo que pasa. Quería comenzar viendo un poco la situación macro en general, con el crecimiento esperado del año. La siguiente, ¿podemos pasar, por favor? La situación macro es la siguiente. Este año estamos esperando una caída bastante severa, 12.7%. Probablemente los países de grande América Latina vamos a hacer que más caiga, aunque Argentina está haciendo mérito para alcanzarnos. Venezuela, por si acaso, cae mucho más, pero no lo ponemos en gráfico. Pero también el resto del mundo está sufriendo. España, si bien el gobierno anunció la semana pasada que va a caer 11.2%, el consenso de bancos de inversión le está dando una caída de 12.2%. Italia, Francia, casi 10%. Reino Unido cae un poco más de 10%. Estados Unidos más bien muestra cifras un poco más positivas frente a lo que se predecía hace 3 meses, lo mismo Alemania, y probablemente van a ser contados con una mano, los países que van a crecer. China ciertamente, Taiwán probablemente un poco más de cero, pero van a ser muy pocos. Y esto deriva no de políticas económicas, deriva básicamente del confinamiento. Pasemos al siguiente gráfico. El confinamiento que ha tenido particularmente Perú ha sido sumamente duro. El segundo trimestre caímos un poco más de 30%. De los países grandes, el que se nos aproxima es India. India también dictó un confinamiento sumamente estricto, incluso con menos tiempo que el de Perú. A las 4 horas de anunciado tenía que paralizarse la economía india. Y India va a caer también, bueno, cayó 24% el segundo trimestre, va a caer una caída bastante importante, también de 2 dígitos. Pero otros países han seguido restricciones, pero no tan duras. Hay varias instituciones que siguen indicadores de confinamiento y al menos los 3 primeros meses Perú ostentaba la mayor rigidez en cuanto a confinamiento, de acuerdo al índice de Oxford. Y con esto no quiero meterme en la política sanitaria, por lo que me quiero decir, en los demás países ahí pedimos los buenos médicos, buenos políticos preocupados por su población. Pues se permitió comercio electrónico, se permitió el recojo y delivery de restaurantes, se permitió que inversión pública fuera de las ciudades al menos continuar, etcétera, etcétera. Incluso aplicaciones como las que tenemos acá, Rappi, Globo, en la mayor parte de los países continuó. Incluso para ilustrar la magnitud de esto, España anunció su confinamiento un día antes que el Perú. En el caso español se decía que estas actividades no pueden abrir, tienen que estar cerradas. Acá se decía, estas actividades pueden abrir. Una diferencia sutil, pero que fue una caída bastante grande, un poco inducida. Felizmente ya estamos saliendo de ella. A pesar, no, la presentación no se puede poner, ¿no? Ahí está. A pesar de la caída, yo no la veo, pero supongo que está viéndose. A pesar de la caída que hemos tenido, vamos a terminar en el siglo creciendo más que el resto de los países más grandes. Hasta el 2019 éramos la economía que más crecía, 4.9 frente a un promedio de América Latina de 2.4. Pero incluso con esta caída de 12.7 y una recuperación de 11% el próximo año, estaríamos bastante por encima de Colombia, Chile, Brasil, México, Argentina. En la pantalla, ¿ven ustedes? Yo no veo nada en la pantalla, ¿no? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, la siguiente, porque yo no sé qué ven. Estamos esperando que el producto se recupere rápidamente después de la caída del segundo trimestre, pero se recupera rápidamente el tercer trimestre. Ahí la recuperación es bastante más paulatina.
y estamos llegando a los niveles del 2019 recién, entre el primer y segundo semestre del año 2022. El siguiente, no sé qué, por sectores económicos, la caída este año va a ser el no primario, pero el primario también cayó, por los problemas que ustedes saben de la minería, minas que fueron afectadas por los problemas que tuvieron con el COVID. Se espera que la minería metálica caiga este año 12,5% y se recupere el próximo año a 14,4%. Si vamos al siguiente gráfico de inversión privada, si vamos a la inversión privada, al gráfico de inversión privada podría pasar. Bueno, la inversión privada se espera que este año caiga, perdón, creo que tiene inversión pública antes. La inversión pública se espera que caiga 19% este año. En el primer semestre cayó 39,2%, se espera que el segundo semestre caiga 6,7%. En el tercer trimestre ya se ido cayendo fuertemente, si vi ya en septiembre algo menos, 3,3%. Y el próximo año se va a recuperar en gran medida y esperamos que crezca 11%. Y la inversión privada, la minera, que antes esperábamos que creciera, dada la situación del confinamiento, estamos esperando que la inversión minera crezca simplemente 21%. Perdón, caiga 21%. Y el próximo año caiga 16,3%. Y la inversión total va contra ese 28,5%. Antes esperábamos 30%, por algunos indicadores positivos. Y el próximo año se recupera y crece 20%. Pero incluso con la recuperación de 20%, todavía estaría 15% por debajo del nivel que tenía en 2019. Simplemente la base de la que parte es mucho menor. Por los indicadores ya están siendo algo más positivos, y ahí muestro algunos. Vamos a producción de electricidad, por favor. La producción de electricidad, que llegó a caer 30% en abril, ya está cayendo solo 2% en septiembre, cayó 2,8% en agosto. El consumo interno de cemento, que llegó a caer 98% en abril, 65% en mayo, ya en agosto está creciendo 1,3% y en septiembre estimamos que ha crecido 7,1%. Los comprantes electrónicos, si bien hay algunos problemas acá, había caído en abril 49%, en mayo 42%, en agosto ya crecieron 0,6% y en septiembre 2,1%. Lo mismo con respecto al IGB. El IGB en septiembre, corregido por una pago excepcional en septiembre, el IGB cayó 43,8%, casi 44% en mayo. En septiembre ya cae solo 5,6%. Creo que es otro gráfico, el de IGB e inversión pública, perdón. No corresponde lo que digo con lo bueno. Y la inversión que ha venido cayendo fuertemente, puede poner el gráfico IGB, no sé si lo maneja alguien va a concentrar, probablemente lo sepa, pero IGB, inversión interna, bueno, no. Bueno, la inversión pública cayó 75% en mayo, en julio ya cayó solo 43%, en agosto 24%, y en septiembre 3,3%. En octubre esperamos que crezca 6,1%. La inversión pública es esencial. En los cálculos que tiene el Banco Central, la inversión pública aporta al crecimiento del producto el doble que las transferencias o el gasto corriente. Incluso la semana pasada, esta semana es la reunión del Fondo Monetario y Banco Mundial, la reunión anual. La semana pasada salió el monitor fiscal y están estimando un multiplicador en esta situación de recesión, en esta situación de pandemia, de 2,7 veces. Es que si se gasta 1 millón en inversión pública,
el crecimiento del producto es 2.7 veces mayor y se vuelve esencial. Vamos a ver un momento que la política monetaria está siendo extremadamente expansiva, comparable a los países desarrollados más agresivos en política monetaria, pero está faltando el componente fiscal. La política monetaria por sí sola puede recuperar una economía. Es lo que ha pasado con Estados Unidos y Europa después de la crisis de 2008-2009. En 2008, en la crisis, después del paquete inicial de Obama, prácticamente el gobierno de Obama no pudo tener nuevos paquetes fiscales porque no controló el Senado. Y en Europa, la reticencia alemana, que siguió teniendo superávit fiscales, también impidió que el fisco agregara realmente impulso a la parte monetaria. Casi toda la recuperación entre 2009 y antes de la pandemia se debió a política monetaria por la falta de política fiscal. El problema es que toma mucho tiempo. Si queremos que tenga resultado rápido, la política monetaria debe venir acompañada de política fiscal. Continuemos, por favor. Otra señal que estamos mejorando es que las importaciones de bienes de capital, que se han contraído 43% en mayo, 40% en junio, ya muestran una contracción solo de 5.6 en septiembre. Esto es frente a septiembre del año pasado. Las importaciones de bienes de consumo, que habían caído 65% en mayo, 60% en abril, están cayendo solo 7% en septiembre. O sea, es también respecto a septiembre del año pasado. Las exportaciones no tradicionales, que cayeron 42% en abril, 26% en mayo, etcétera, están creciendo en agosto, casi 10%, y en septiembre 7%. Continuemos. En este escenario en que hemos aplicado una política monetaria bastante expansiva, las reservas internacionales se mantienen a un nivel bastante alto, están casi en 75.000 millones de soles. Hay una falta de coordinación con lo que digo, pero bueno, no sé qué hacer. Las reservas internacionales están casi en 75.000 millones. Y además pedimos una línea al Fondo Monetario que no tiene ninguna condicionalidad. Es decir, podemos utilizarlo sin que el fondo nos obligue a nada. ¿Por qué pedimos esta línea? Porque al tener una política monetaria tan agresiva, bueno, tengo un problema para ver los gráficos. En reservas internacionales, perdón, página 15, creo que hace más fácil. Si queremos tener una política monetaria tan expansiva, tenemos que tener cuidado que no se vaya el tipo de cambio. Por eso pedimos 11.000 millones de dólares, que no los pensamos utilizar, porque no creemos que sea necesario, pues están ahí por reserva. Pocos países tienen esta línea. Un país tiene que tener fundamentos muy fuertes para tenerla. Chile nos siguió 2 semanas después. Son 4 países los que lo tienen. Y esto nos ha permitido que el tipo de cambio también se mantenga relativamente estable. Siguiente, página 16, por favor. Página 16, si pueden. Siguiente página. El tipo de cambio ha sido bastante estable. Si vemos en lo que puede cambiar de página, no sé quién está pasando. El tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. Es cierto que nos ha depreciado el año 8,3%, pero miren, Brasil se apreció más de 40%, Colombia 17,7%, México 14,5%, Chile sí ha sido casi 5%, pero en septiembre Chile ha vendido más de 2.000 millones el tesoro en el mercado. Aquel tesoro ha vendido al Banco Central directamente, no ha afectado al mercado. Si uno incluso va a una línea más larga que no está acá, en este momento nuestro tipo de cambio es el mismo que teníamos al comenzar el siglo, hace 20 años. Está 2% más alto que el que había a comienzo del siglo. Brasil está 170% más alto, Colombia 70% más alto, México 120% más alto, Chile 40% más alto. Argentina, recuerden ustedes, al comenzar el siglo era $1 peso, $1. Ahora el oficial está casi en 80 y el mercado libre está casi 170 pesos por dólar, ¿no?
O sea, es sorprendente la estabilidad que ha tenido el tipo de cambio peruano en estos 20 años frente a otros países. Continuemos, por favor. Lo que teníamos cuando teníamos una política agresiva era que la inyección de soles enorme que estamos haciendo pudiera irse al tipo de cambio, a la inflación, y eso terminaba anulando nuestras posibilidades de seguir con esta política sumamente expansiva. Lo que pasaba antes, lo que pasó incluso la semana pasada, tanto Hungría como Turquía han tenido que subir su tasa de interés, sencillamente porque había salida de capitales importante. Ahora, la situación fiscal sí es débil, pero es débil básicamente por caída de ingresos fiscales. Los ingresos fiscales están cayendo casi 20% este año. Esperamos que el próximo año se recuperen. Los gastos corrientes crecen 17% este año. Esperamos que se contraiga el próximo. Ya no haber necesidad de esta transferencia, estos bonos universales, menor gasto del COVID, etc. Y más bien la inversión pública, que va a ser fuertemente negativa este año, esperamos que se recupere e impulse el crecimiento el próximo año. El déficit para este año estimamos en 9,2 y 5,1 para el próximo año. Estas cifras son menores que las que tiene el gobierno. Los bonos se han mantenido bastante estables, incluso lo que pagamos por el bono a 10 años ahora está 0,7% por debajo de lo que pagamos a fin del año pasado. Ya cayó en todas partes. Después del nerviosismo inicial de la segunda quincena de marzo y comienzo de abril, en que todos los activos comenzaron a venderse para refugiarse en el dólar y en los bonos del tesoro, la situación, gracias al Banco Central norteamericano, básicamente se ha normalizado. Y un punto a destacar también, hace 20 años era inimaginable que hubiera podido emitir bonos en soles a 40 años. Ahora tenemos bonos en moneda local a plazos bastante largos, que antes era inimaginable. La frase que se inventó antes era el pecado original, de incapacidad de los gobiernos emergentes o de emitir en su propia moneda. Felizmente eso ya cambió. Continuemos, por favor. Y la mayor parte de los que tienen, siguiente página, la mayor parte de los que tienen, página 19, la mayor parte de los que tienen, de página 19, por favor, página 19, la siguiente página, la mayor parte de los bonos los tienen extranjeros. O sea, son extranjeros los que están confiando en que la prudencia macroeconómica se va a mantener. Y ahí pueden ver, fuera de la salida, hemos tenido ingreso de capitales casi todos los meses, excepto el que lo comentaba en marzo y abril, en que hubo una salida, pero estamos teniendo ingresos en septiembre, octubre. Los temores son las cosas que pudieran salir. A veces enorme el Congreso, que pudieran hacer que la percepción de fortaleza macro del país se disipe, y eso podría llevar, sí, a dificultades para endeudarse por parte del gobierno y tal vez a menor apetito por bonos de parte de los extranjeros. Vale la pena señalar, tal vez como está discutiendo el retiro de AFPs, que por eso está en el Congreso, que en gran medida también los extranjeros compran bonos porque saben que hay otros compradores locales. Lo que ha pasado en los últimos 10 años, tanto en Perú como en Chile o en Colombia, es que cuando los extranjeros vendían, el precio caía y las AFPs aprovechaban para comprar esos bonos. De esa forma el precio no caía tanto y tampoco había presión sobre el dólar, porque las AFPs traían sus dólares de fuera con los que compraban estos bonos a los extranjeros. El seguir sacando recursos de las AFPs debilitarían este rol estabilizador. Y el rol que debía cumplir las AFPs incluso para mercado de capitales, el desarrollo del mercado de capitales. Continuemos. Hemos sido muy agresivos. ¿Podemos pasar a la página 21? Página 21, por favor. En la siguiente página. Hemos sido bastante agresivos en política monetaria y creo que en vez de centrarme en los aspectos de esto, voy a ir de frente a las medidas. Siguiente página. Hemos sido muy agresivos en tasa de interés. Tan pronto se anunció el confinamiento, bajamos 1% la tasa. Tan pronto se extendió más de 15 días, bajamos otro 1%. Y la tasa se quedó en 0,25%.
la tasa de lejos más baja en mercados emergentes. Posteriormente, meses después, ya Polonia y República Checa nos han igualado. Pero esta tasa corresponde a países desarrollados que tienen monedas reservas. El sol no es una moneda reserva. Estados Unidos, su tasa es entre 0 y 0.25, en momentos que su política es expansiva. Canadá, su tasa es 0.25 como la peruana. Es decir, es una política monetaria extremadamente expansiva. Por eso nos preocupa que la percepción de fortaleza macro del país pueda disiparse, porque sencillamente haría que estas políticas monetarias no pudieran darse, y las fiscales tampoco, porque sería más difícil encontrar financiamiento. En liquidez, la siguiente página, en liquidez lo que hemos expandido ha sido impresionante. La liquidez ha crecido. La liquidez ha crecido. En Perú, junto a Estados Unidos, están los países que más crece la liquidez. Estados Unidos siendo sumamente expansiva. No veo bien. Perú ha crecido 26%, Perú 23%, Perú ha crecido casi 26%, Estados Unidos 23%, que es extremadamente expansivo. O sea, no solo bajó la liquidez un montón, la tasa de interés un montón a niveles históricos, a los niveles más bajos de América Latina, sino también hemos inyectado masivamente liquidez. ¿Qué ha llevado que el crédito se expanda? En el siguiente gráfico, por favor, no veo bien. La página 24, variación anual del crédito. China y Perú son los países donde el crédito se expande más rápido. El caso peruano ha crecido 14.4% frente al año anterior, en China 14.3%. Ahora, para que bajando tasa de interés, inyectándole que crecer el crédito, tuvimos que impulsar el programa Reactiva. Y Reactiva ha sido un programa sumamente exitoso, a pesar de lo que diga cierta prensa, ciertos políticos. Primero, no se le dio a las grandes en desmedro a las pequeñas. Tanto en Reactiva 1 como en Reactiva 2 hubo más plata de la que se demandó. O sea, porque Juan recibió, no dejó recibir Pedro. Segundo, como porcentaje de los créditos, las empresas pequeñas y microempresas han recibido más de lo que reciben en el sistema bancario, el sistema financiero. O sea, han recibido más de lo que usualmente recibían. Pues no solo eso, han recibido mucho más de lo que les corresponde como porcentaje de ventas. Realmente lo que hemos inyectado crédito a casi 500.000 empresas, no sé en qué página está el señor, pero bueno. Al cuadro de Reactiva puede ir, página 25, no sé quién lo maneja, pero bueno, no sé por qué no han querido que alguien del banco lo manejara, porque los del banco sí saben qué tema es, ¿no? Pero bueno, son 500.000 empresas y un punto importante es que estas empresas a las que se le ha dado representan casi 3 millones de trabajadores. Y frente a la demagogia simplista que dice que se ha dado a las grandes, las más grandes no tenían acceso, eran 3 meses de venta, máximo 10 millones. Para las empresas más grandes, 10 millones, como 3 meses de venta, no es el 1% de su venta de 3 meses nunca. Segundo, las más grandes, y ustedes conocen a varias más grandes, pueden obtener en este momento en el sistema financiero créditos a menos de 1%. Y tercero, lo que es más importante, inicialmente fue más empresas formales, incluyendo la de RUS, pero la de RUS declaraban probablemente menos 20 de las que tenía efectivamente, muchas de ellas al menos. Los trabajadores que tienen, las empresas con más de 50 trabajadores formales, de los 3.8 millones de trabajadores formales privados que había antes de la pandemia, más de 2/3 partes están en empresas de más de 50 trabajadores y más de 45% en empresas de más de 500 trabajadores. Que vaya un congresista a decirle a esta empresa que tiene 250 trabajadores que no debería recibir crédito y que no le importan los trabajadores que perderán trabajo o sencillamente que la empresa quiebre. Gracias a Reactiva creo que se ha salvado gran parte del tejido empresarial y eso nos permite al menos que la recuperación pueda darse, obviamente con tropicones. Una caída de 30% del producto de un trimestre deja heridas sangrantes
toma tiempo cicatrizar. Van a quebrar, o han quebrado ya miles de empresas, decenas de miles han perdido su trabajo. O sea, sí es duro, pero hubiera sido peor si no se hubiera salvado este tejido empresarial. Y este programa de garantía lo tienen todos los países, no todos los países, como 80 países del mundo lo han aplicado ahora. Dentro de América Latina lo tiene Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, varios. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Al siguiente. Al siguiente. Pero no lo ha anunciado. El programa de Chile o el de Colombia era más ambicioso que el perdón de anuncio. Por un desembolsado de crédito garantizado. El caso de Perú ha sido 8% del producto, en el caso de Chile un poco más de la mitad, en el caso de Brasil y Colombia son una fracción. Muchas veces por exceso de requisitos. Incluso en Brasil se puso garantía de 100%, porque le ponían como requisito que no podían reducir personal en tanto tiempo. No lo tomaron. Porque la tasa era baja, primero tomar crédito normal y no el garantizado, las empresas. Pero ha sido bastante exitoso compararlo con dos programas de garantías. Y para terminar esto, porque estoy extendiéndome tal vez demasiado, mire, en Chile el tope era mucho mayor que los 10 millones de soles de Perú. En Colombia han garantizado el 80% a Bianca, 340 o 360 millones de dólares, a Viva Air, etc. Acá más bien el prestar una empresa mediana o grande, pequeña, que ha sido el caso, se veía como un escándalo. Bueno, y continuemos. Y el crédito al sector privado está creciendo, va a crecer este año como siguiente, por favor. Va a crecer 15%, es el crecimiento mayor de los últimos 8 años. Está en una situación que a los bancos y instituciones financieras le han ido a prestar. O sea, prestar en este momento es bien complicado. Estamos haciendo que el crédito a todos esté creciendo 15%. Tenemos que remontarnos al 2012, en que la economía crecía 6%, para tener un nivel de crecimiento del crédito similar. Continúa, por favor. La siguiente. Sí, la inflación. La inflación en lo que va del siglo, Perú ha tenido la más baja junto a El Salvador y Panamá, un poco más de 2% en los 3 casos, los únicos países que están entre 2 y 3. La diferencia es, como ustedes saben, Panamá y El Salvador no tienen moneda, usan el dólar como moneda. Ecuador, que también usa el dólar como moneda, tiene una inflación que es el doble. Incluso, mucha gente piensa que Estados Unidos tiene inflación más baja. No, la inflación de Estados Unidos el año pasado fue más alta que la peruana. Este año probablemente también sea más alta que la peruana. O sea, hemos conseguido controlar la inflación con un crecimiento alto y con un tipo de cambio relativamente estable. Ha habido un momento que se ha depreciado 40%, o después ha tenido estabilizándose. Y ya con esto termino porque parecía propaganda para el Banco Central lo que está diciendo la nueva intención. Recuperando necesita las 2 palancas típicas, las 2 palancas de política anticíclica cuando se tiene una caída semejante son monetaria y fiscal. La monetaria ya ha sido extrema, como se ha señalado, falta la parte fiscal, y la parte fiscal no creo que no debe ser, lo digo francamente, ni aumento de sueldos, ni más contrataciones, y ya no más transferencias, sino básicamente es la inversión pública que tiene el multiplicador más alto. Obviamente inversión pública sin corrupción, inversión pública eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la recuperación, un problema que hemos tenido este equilibrio entre protocolos sanitarios y apertura. Todo el mundo, nadie quiere que haya contagios, pero tal vez, bueno, creo que ha faltado un poco más de algún tipo de criterio más equilibrado a veces en algunas decisiones. En el momento de apertura, ¿qué significa una caída más fuerte? ¿Qué significó quiebra de empresas? ¿Qué ha significado desempleo de mucha gente? ¿Qué ha significado que el ahorro de muchas personas? Bueno, esos sectores son minería, forestal, agricultura, infraestructura, etcétera. Y creo, frente a algunas propuestas que se realizan en el Congreso, es esencial, si queremos crecer, mantener un marco realmente económico predecible y prudente. En la exposición que hacía en el Congreso como el presidente de la Comisión de Acción Popular,
le mostraba cómo realmente la caída del nivel del 6,7 recién lo recuperamos en 2003, 36 años sin crecer. Si hubiéramos crecido el ingreso per cápita, las tasas este siglo, de 2000 a 2019, nuestro ingreso per cápita hubiera superado el de España y Italia. Es la magia del interés compuesto. Sencillamente retroceder en lo que hemos avanzado sí sería un error grave y nos condenaría a nuevamente retornar realmente al estado de estancamiento y pobreza. Muchas gracias.